El anime en televisión tuvo sus mejores años hace ya un tiempo, pero desde hace algunos años hemos visto lo que parece un resurgimiento de este, con ciertos canales que han vuelto a poner anime en sus barras de programación, o directamente canales que terminan por apostar todo en ese sentido. A algunos les va mejor que otros, y pues todo depende de cómo se administre, ya que hemos visto más de un caso en donde todo parece ir bien en un principio, pero poco a poco se termina derrumbando. En este video hablaremos de Animax y un caso en particular con sus doblajes, ya que existen muchas series que tuvieron doblaje por su cuenta pero que hoy en día se encuentran perdidos. Si bien la idea de este video es tocar el caso de Animax Asia, también repasaremos el caso del canal en Latam, pero primero habría que dar contexto sobre este. Animax fue un canal originario de Japón propiedad de Sony. Este inició transmisiones en Japón a finales de los años 90, en 1998 para ser más específicos. Posteriormente la marca se terminaría expandiendo a varios territorios, como otros territorios de Asia, e incluso pasando a otras regiones como Latam en el 2005 y también llegar a Europa en el 2007. Pero nos centraremos primero en Asia antes de pasar a Latam. Animax empezó transmisiones en el sudeste asiático en enero del 2004 y el canal le perteneció a Sony hasta el año 2020. Posteriormente terminó por ser vendido a otra empresa. Desde su llegada a lugares de Asia fuera de Japón, el canal se terminó convirtiendo en todo un éxito, al punto de que muchas de las series que posteriormente llegarían a servicios en esos lugares, primero fueron transmitidas en el canal, como lo fueron Death Note, Blood Plus, Trinity Blood y Mushishi. En un principio, todas estas series eran transmitidas únicamente con el audio en japonés, hasta que empezaban a hacer doblajes en inglés, y este caso me parece por demás interesante, porque muchas series que tuvieron doblaje en inglés solo fueron emitidas en Animax Asia, y la mayoría son doblajes perdidos, ya que pues a duras penas existe registro de ellos. Con lo de que solo fueron emitidos por Animax Asia, quiero decir que ni siquiera llegaron a Norteamérica, y todos estos doblajes destacan por no ser tan buenos como se podría esperar, de hecho casi siempre se terminan por describir como hilarantes o exagerados. Aquí entra el estudio de doblaje que se encargó de todos estos, o la mayoría, pero eso llegaremos más adelante, Omni Productions. Este estudio que se encuentra en Hong Kong, no estoy seguro de en qué año fue fundado, porque no tienen página de Wikipedia ni siquiera en inglés, y de hecho toda la información que pude encontrar estaba en otros sitios que tampoco tenían mucha información precisa. Ya que lo terminé encontrando en Wikipedias como la de Transformers, en donde simplemente comentan que este doblaje parecía una parodia junto con todas las alteraciones que le habían hecho a las series, y también en la de Kaijupedia, ya que ese estudio también se encargó de doblar varias películas de Kaijus que fueron emitidas en algunos lugares del mundo. Para seguir habría que poner sobre la mesa lo que había comentado anteriormente. Animax Asia, desde que le pertenecía a Sony, funcionaba como un ente independiente, ya que no importaba demasiado si la serie estaba teniendo doblaje o no en inglés en Norteamérica. Animax mandaba hacerle doblaje a la serie en el estudio antes mencionado, y en otros que veremos después. De hecho, esto es algo que se sigue replicando hasta la actualidad, ya que Cartoon Network también ha hecho doblajes de algunas series como Zoids que solo son emitidos en Asia. Lo que más interesante me parece del asunto es cómo fue que toda esta información empezó a salir a la luz, ya que en foros como Reddit mayormente u otros, usuarios comentaban haber visto el doblaje en inglés de alguna serie y otros comentaban que dicho doblaje no existía. Todo esto se hacía más raro cuando empezaban a dar detalles específicos, como cambios en los nombres de los personajes y que habían sido vistos en Animax. Con el pasar del tiempo y obteniendo información, la comunidad se empezó a dar cuenta de que estos doblajes no habían sido emitidos en Norteamérica, sino en Asia. Lo que empezó una búsqueda para poder comprobar en primera si estos doblajes realmente existían o si es que había alguna muestra de los mismos, ya que muchos serían lost media en toda regla, es decir, no se pueden ver de ninguna manera. Por ejemplo, Urusei Yatsura tuvo doblaje en inglés por ese estudio en los años 2000 y el título fue cambiado a Alien Newsbat. No existe registro o captura de ello y tampoco se sabe si la serie fue emitida o grabada completamente, solo se sabe que sí se emitió hasta el capítulo 33. Con One Piece ocurrió algo similar, solo que en este caso el estudio encargado no fue Omni Productions, fue el estudio conocido como Voiceovers Unlimited, aunque el doblaje fue pedido por Animax. Y ahora que hablo del estudio Voiceovers Unlimited, a diferencia de Omni Productions, este sí tiene más registros de información, en la que se puede acceder más fácilmente. Este fue fundado en Singapur en el año 2001 y operó hasta el año 2007. Empezaron como parte de una compañía de distribución local de anime, Odex, los cuales no solo distribuyeron One Piece, también series como The Greyman y demás, teniendo una relación estrecha con Bandai. Pero posteriormente, Voiceovers Unlimited terminará siendo un estudio relativamente independiente separado de Odex, pero en el año 2007 cerraron debido a que Odex había dejado de lado la venta de anime en formatos caseros. Los dos estudios que he mencionado anteriormente tenían un pequeño gran problema, y esa era la falta de personal, talento o recursos humanos, y es que al ser estudios en Singapur y en Hong Kong, la cantidad de actores con la que contaban era limitada, esto además de que no tenían prácticamente supervisión de los clientes, por lo que se podían tomar varias libertades. Lo anterior hacía que cuando se trataba de grabar series grandes como One Piece, un actor tuviera que hacer múltiples roles, y debido a la poca supervisión que tenían, se podían dar el lujo de hacer doblajes baratos.
Esto tomando como ejemplo One Piece de voiceovers, ya que a pesar de las pocas muestras que existen en internet y que no estén en la mejor calidad, se puede notar que muchas veces no todas las voces estaban al mismo volumen. Y en general es como si la mezcla de audio no estuviera editada en la mayoría de los casos, además de que por falta de formalidades muchas veces de un capítulo a otro las voces cambiaban, y en general eran unos doblajes que no estaban tan bien hechos. Esto mismo le ocurrió a otras series como Mikami Go Sweeper, en donde un usuario comentó en un foro haber visto el doblaje en la serie y adjuntó varias pruebas, muchas de ellas en video, las cuales fueron borradas después por reclamos de derechos de autor en YouTube. Pero en efecto, el doblaje existió, y no solo fue transmitido por Animax, sino por AXN, otro canal entre los años 2004 y 2010, esto también en Asia, demostrando que en efecto los archivos maestros de esos doblajes sí existían, solo que pues nunca se han podido recuperar o encontrar. Por su parte, la gente de Norteamérica solo pudo ver la película de forma legal, ya que esta fue distribuida por una empresa conocida como Manga Entertainment, y posteriormente Sentai tuvo la licencia en video para formatos caseros, pero solo subtitulada. Lo de que Animax Asia funciona como un mundo aparte llega a un punto en el que dos series pueden llegar a tener más de un doblaje en inglés. Esto fue lo que le pasó a series como Inuyasha, los cuales ya habían tenido doblaje en inglés por parte de Viz Media, pero simultáneamente Animax le estaba haciendo el suyo para transmitirlo únicamente en Asia. Hay casos que son más curiosos que otros, ya que por ejemplo, Sakura Card Captor, la versión que se transmitió en Norteamérica y también en Latam, era una versión cortada y censurada, pero existen registros de que Animax Asia transmitió una versión íntegra de la serie, es decir, una que no tenía censura, y este fue de los pocos doblajes de Asia que llegó a Norteamérica, ya que en el año 2014, Nice América lanzó la serie en formatos caseros con ese doblaje. Lo de hacer estos doblajes baratos no es algo que sea únicamente cosa de Asia, muchos doblajes en inglés hechos en los 90s o a finales de los 80s, al menos en anime, no estaban con la mejor calidad. Tenemos el caso de Evangelion y ADV Films, en donde las cabinas no eran óptimas y muchas personas que trabajaron en roles secundarios pues no eran actores directamente, eran personas del staff. Conforme pasan los años, más doblajes de Animax Asia van saliendo a la luz, y pues muchos de ellos son imposibles de ver porque no tuvieron lanzamientos en formatos caseros, más allá de su emisión original. Pero a ver, ya hablé bastante de Animax Asia y doblajes en inglés. ¿Qué hay de Latinoamérica? Bueno, pues Animax llegó a Latam por allá del año 2005, teniendo oficinas en Venezuela y Brasil. Todo esto comenzaría desde años antes, en el 2003, ya que antes de que Sony decidiera lanzar un canal dedicado al anime, decidió primero experimentarlo en otro, AXN, y parece que debido al buen recibimiento querían empezar con un pequeño bloque, esto en el canal Locomotion, donde emitirían series que estarían supervisadas por la gente de Sony, pero pues eso nunca se llegó a concretar. Posteriormente, Sony terminaría comprando la señal de Locomotion y lanzaron Animax como tal. Dicho canal en un principio sí era completamente dedicado al anime, pero para Animax 2.0, el cual fue un cambio de imagen que tuvo el canal, se intentaba llegar a otro tipo de público. Por lo que empezaron a añadir contenidos live action, hasta que posteriormente llegaron series de esa índole, y debido a varios tropiezos que llevó el canal, lo terminaron convirtiendo en Sony Spin. No sin antes en el 2010 tener una última oleada de animes como en los que se encontraban Samurai X, Prince of Tennis, Samurai 7, Hellsing, Fate Stay Night y varios otros. Como era de esperarse, el canal hizo doblajes tanto en español como en portugués, siendo uno de los puntos más destacados el hecho de que en el 2006, en teoría Animax transmitiría la ova de animación para adultos conocida como Immoral Sisters. Esto fue confirmado por un actor de voz en Brasil en una convención. Lo mismo fue confirmado por una revista, la cual había dejado en claro que dicha confirmación venía de los ejecutivos de Animax. Aunque números después confirmaron que todo se había tratado de un malentendido. En teoría el doblaje en portugués de esa ova sí existió, pero se desconoce si una versión en español también llegó a grabarse, aunque otra versión apunta a que todo se debió a problemas de comunicación y confusiones con la información, ya que esta no era la primera vez que había pasado que confundían un título con otro. Con respecto a sus doblajes en español, la mayoría de estos fueron hechos en Venezuela, en donde debido a cómo se manejaba la industria del doblaje en ese momento, algunos llegan a tener ciertos detalles que son consistentes en todas las producciones, como algunos diálogos que no tienen mucho sentido, actuaciones que a veces no van acorde a las escenas y demás, pero lejos de eso, muchos les tienen cariño a estos tratamientos en español. Destacan algunos casos de doblajes que no se encuentran de forma íntegra, como el de Fate Stay Night, el cual solo se puede ver de forma pirata y fue emitido únicamente en Animax, lo que hace que las únicas grabaciones que se tengan de ese doblaje sean las que se hicieron en aquella época. Por lo que muchas de estas se encuentran en mala calidad, y aunque puedes acceder al doblaje, te toparás con que las páginas que lo recopilan no lo tienen completo, y es que a veces el audio pasa de español a japonés, quedando perdidos algunos cuantos fragmentos del doblaje. Otro caso en particular es el de Hellgirl temporada 2, doblaje el cual en teoría se grabó pero nunca fue estrenado. Esto no está relacionado con que el canal estuviera a punto de cerrar o algo así, ya que Animax siguió operando tiempo después de emitir la primera temporada de la serie, pero la segunda simplemente nunca llegó con doblaje al español. Por allá del año 2020, Funimation llegó a México y a Brasil, y después llegó a otros lugares de Latinoamérica, y algunas series que ya tenían doblaje fueron estrenadas ahí en su campaña de jueves de doblaje, como lo fueron Full Metal Alchemist Brotherhood.
Y es que parece que a pesar de que ese doblaje ya era de Sony, pues le hicieron redoblaje a toda la serie. Por lo que parece que no les interesaba tanto preservarlos, ya que la única forma de verlos pues es de forma pirata en internet. Con respecto al canal, este sigue activo en algunas regiones y siempre suele haber rumores de que va a regresar, o en algunas todavía tienen la esperanza, pero Sony en estos momentos parece estar llenándose los bolsillos con la adquisición de Crunchyroll. Aunque eso no quita que en los últimos años tengamos un pequeño resurgimiento del anime en televisión, con algunos bloques y ciertas licencias que terminan llegando a televisión con todo y tratamiento al español. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.